Y hoy tenemos el placer de estar con Leandro Dionisio. Él nos va a estar comentando cómo funciona y cuáles son las formas de prevenir la violencia infantil. Leandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, vas a contarnos un poco a nosotros, a los padres, cómo es esto de la violencia infantil y cómo podemos nosotros identificar un accionar violento en primera instancia. Bien. Bueno, en primer lugar te tengo que aclarar que yo me he introducido en el tema a pedido de Amelia, que además de que es una excelente defensora porque realmente ha puesto en discusión fuertemente el tema de la defensa de los derechos de los niños. Yo la conozco de hace mucho por el ámbito universitario, porque mi desarrollo ha estado más relacionado con la violencia de pareja. Y desde el tiempo en que ella asumió, me pidió que nos pusiéramos más en el tema de la niñez, que es todo un gran tema. Un tema que además, fíjate vos, está asociado al tema de la violencia de pareja, porque los movimientos feministas de alguna manera también empiezan a reclamar por el tema de los derechos del niño y cuestiones como que estaban muy tapadas, digamos, de lo que significa el maltrato infantil. Uno debería por lo menos tener que reconocer que existen tres tipos, digamos. Lo que es el abuso físico, que significa una cosa y no otra, digamos, tiene características específicas tanto en el ofensor, o sea, en el agresor, como en la víctima. Lo que es el abuso sexual, que es otra característica del maltrato. Y por supuesto, lo último, lo más grave, si se quiere, la violación. Bueno, a ponerle una connotación de gravedad, en realidad en cualquiera de los tres, ¿viste? Hay un nivel de gravedad, porque el maltrato físico está muy asociado con la posibilidad de muerte de un niño. Fíjate que no ocurre esto en el aspecto sexual. Hay mucho menos muerte en los chicos que tienen abusos sexuales o violaciones que en el maltrato o el abuso físico, lo que no implica que no haya obviamente diferencia. Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder entender el fenómeno del maltrato es comprender los tres cuadros que existen, ¿no? Como te reitero, el abuso físico, el abuso sexual y la violación, que son tres cosas totalmente distintas y que no necesariamente pueden darse en el mismo caso los tres, sino por el contrario, con gran frecuencia un niño que tiene abuso físico no va a tener abuso sexual, que quien tenga abuso sexual necesariamente no va a tener por qué tener una violación, y quien tenga violación no necesariamente ha tenido relación ni con el abuso sexual ni con el abuso físico. Pero es importante tener, porque son tres dimensiones totalmente distintas. ¿Cuál es la diferencia entre el abuso sexual y la violación? Bueno, primero tenés lo que describe la ley. Para que exista la violación tiene que existir el coito, o sea, la penetración, ¿no es cierto? Por eso en el caso de la violación, los ofensores fundamentalmente son varones. Pueden existir casos de mujeres, de hecho, viste que ha habido discusiones, pero, digamos, para las estadísticas y lo que uno trabaja en investigaciones, el elemento clave o la sexualidad del ofensor es netamente el ser varón, digamos. Además, la violación normalmente es una persona que no es conocida para la víctima, suele ser un evento, ¿no es cierto?, y no otros eventos, salvo en el caso de la violencia de pareja, donde, como durante mucho tiempo, fíjate qué locura, la violación formaba parte de una dinámica de pareja, y la mujer de alguna manera humillada sostenía el silencio de participar de relaciones sin consentimiento. En el caso de los niños es muy distinto, a diferencia de lo que ocurre con el abuso sexual, que acá es todo un tema, porque durante mucho tiempo no se estudiaba claramente cómo eran las características del abuso sexual. Por eso es bueno diferenciarlo, porque en el caso del abuso sexual el niño no es un evento, sino que son distintos, variados y sistemáticos eventos a lo largo de un tiempo importante del niño. Es más, como hay alta frecuencia de familiares o de amigos de la familia que son ofensores, cosa que no ocurre en la violación, se mantiene a veces hasta en generaciones. Hay familias que han sostenido el silencio cómplice de alguna manera de toda esta estructura, en donde se mantiene una dinámica, digamos, de abuso sexual, ¿sí? Y por otro lado, el abuso físico,
que el abuso físico es un tema muy difícil para nosotros, sobre todo para los latinos, porque nosotros tenemos una concepción similar a los rusos al respecto de lo que significan nuestros hijos. ¿Qué te quiero decir con esto? Primero, para los moralistas hablar de abuso sexual no es lo mismo que hablar de abuso físico. Es como que el abuso físico estaría como más permitido, al abuso sexual no. Ahora, ¿qué ocurre? Como te decía yo, en los latinos, en nuestra cultura, igual que lo que ocurre con los rusos, los padres nos creemos con derecho y con un sentido de pertenencia al respecto de nuestros hijos, que por ahí esto tiene, digamos, circula fuertemente al respecto de que yo, y lo habrás escuchado en varias familias, yo educo a mis hijos como quiero, es un tema mío. Entonces, el abuso físico es un tema altamente frecuente, ¿no es cierto? Y, por supuesto, también forma parte de una cuestión cultural. Fíjate que, por ejemplo, en la comparación entre Estados Unidos y Latinoamérica, en este punto, es que el latino, por ejemplo, tiene más facilidad para pegar un cachetazo a un chico como si fuera un modo de poner un límite, cosa que el norteamericano, no, olvídate. Ahora, para el norteamericano es mucho más fácil medicar al chico que el latino no. Entonces, bueno, son condiciones que uno tiene que tener en cuenta porque de esa manera uno puede abordar la problemática, porque como te decía al principio, en el caso del abuso físico, el riesgo tremendo que tenemos es la muerte del niño. Y para colmo, en los últimos años este tema viene aumentando sistemáticamente. Y como digo yo, si hay un chico muerto, como nos pasó hace poco acá en la zona de la provincia, viste que murió un nenito en manos de la madre, creo morteros. Sí. Yo decía precisamente que nos pasó a todos que no lo vimos, porque el abuso físico es mucho más fácil de detectar que el abuso sexual. Imagínate, el abuso sexual es el juego con los genitales del niño o con los genitales propios enfrente del niño. Como hay trauma psicológico, el trauma psicológico es más difícil de detectar, a diferencia del abuso físico, que a veces el abuso físico, nosotros hemos tenido un caso hace poco de una abuela que reclama por su nieta, en donde su nieta, por ejemplo, hija de una pareja anterior del hijo de esta abuela, concurría al colegio con el guardapolvo solo y sin pullover, ninguna vestimenta. Mira vos cómo este abuso, digamos, físico se traducía en un espacio institucional y resulta que la única que lo pudo ver fue la directora de la escuela, que es la que le avisa a la abuela y ahí se puede iniciar un proceso de protección con la niña, ¿no? Pero bueno, no sé si queda claro, digamos, los tres. Diferencias. ¿Y cuáles son las consecuencias psicológicas que causa, este tipo de violencia, de 3 violencias en los niños y adolescentes? Normalmente, digamos, como te decía yo al principio, a veces nos preocupa sobremanera el abuso físico, porque el abuso físico está muy relacionado con la posibilidad de muerte del niño, cosa que no necesariamente puede ocurrir con el abuso sexual o la violación. Pero el abuso sexual, sobre todo, y la violación, tiene obviamente un impacto de carácter psicológico. Puede producir con alta frecuencia lo que se llama daño psíquico, que tiene que ver con, digamos, no solamente la posibilidad de generarle en el tiempo a estos niños algún grado de patología, de psicopatología, que además haga que el sistema se sostenga, ¿me entiendes? No, viste que normalmente uno lo sabe ya, sí, que los chicos que han sido abusados pueden convertirse en abusadores en un futuro. Esto, por lo menos, estamos hablando de un 30% de los casos, de cada 10, 3 es un número elevado, digamos. Pero el daño psíquico, como te digo, está muy relacionado con todas las características que dejan esa huella dentro de la psique del niño que ha tenido que ha padecido esta situación, y que está relacionado con la culpa, con la estigmatización, con el secreto, ¿no es cierto? Y con incluso la posibilidad de afectar su identificación sexual, ¿no es cierto? Acá es importante también diferenciar, como creo que lo hemos conversado en alguna oportunidad, de que la violación normalmente se da en mujeres preadolescentes
Y el abuso sexual es indistinto, puede ser varones o niñas, y normalmente son niños de no más de 7 años, digamos. Obviamente que yo me dedico mucho más que a estudiar a las características de la víctima, que por ahí ha sido el gran tema, digo, también de nuestra historia, porque fíjate que en algún momento hasta se responsabilizaba a las víctimas, una cosa casi de loco, sí. Pero digo, en la historia de todos estos temas que son, de alguna manera, tiene su trayectoria, porque desde el año, por lo menos el año 30 del siglo XX se viene estudiando este fenómeno, no con esta diferenciación que es más moderna, ¿no es cierto?, pero sí se ponía todo en la cuestión de la víctima. Lo que nosotros estamos tratando de hacer, particularmente en mi caso, es dedicarnos a estudiar las características del ofensor, o sea, del agresor, para que indudablemente nos sirva a la hora de trabajar entrevistas o evaluaciones clínicas, ¿no es cierto?, como un elemento de diagnóstico y pronóstico del nivel de agresividad del sujeto. Lo que no es nada fácil, te diré, porque así como hemos logrado diferenciar claramente las tipologías, no es tan sencillo encontrar patrones comunes, con un porcentaje importante, que vos me digas, este tipo puede o no puede, viste, ser... Bueno, hay una serie de condiciones que hay que tener en cuenta y un entrevistador debe tenerlo en cuenta, pero no necesariamente es matemático. 2 más 2 no es 4 acá, digamos. Claro, qué complejo. Es muy complejo. Es muy complejo, además, muy necesario de trabajar también con responsabilidad, porque vos imaginate que si bien no hay que ocultarlo, como venía siendo en la historia, también hay que ser cuidadoso con la denuncia masiva o falsa, digamos, porque imagínate cómo se puede destruir una estructura familiar, sí, cuando a uno, digo, porque por ahí se ve mucho a veces en estos temas de divorcio, viste que la madre empieza a pensar de que el padre o que los abuelos del padre, o sea, precisamente lo que hace falta es estudiar, investigar, tener buenos datos y pararnos con la mayor seriedad posible frente a este fenómeno que, dicho sea de paso, hoy está siendo evaluado con mayor detenimiento que en otras épocas. Muy importante que eso se esté dando de esa forma, porque hoy en los días de hoy está bastante complicada la situación con los niños. ¿Cómo repercute este tipo de violencia en los niños y adolescentes? Bueno, yo recién te comentaba lo del daño psíquico. Sí. El daño psíquico, para que haya daño psíquico, los psiquiatras cuando hablamos de daño psíquico hablamos de psicopatología, o sea, hablamos de enfermedad mental. No se puede decir que esto sea lineal, no hay una linealidad, o sea, la persona que ha tenido abuso sexual o violación o incluso abuso físico no necesariamente va a terminar siendo una persona enferma mentalmente, muy por el contrario, los modos de constitución del sujeto van a variar en cuanto a cómo ha sido y cómo se ha dado y a las características de la propia víctima, digamos. De todos modos, hay indudablemente un daño psíquico, como te decía, que está relacionado con el manejo de la culpa, el secreto y la posibilidad de estigmatización que afecta incluso el mismo proceso de identificación sexual del sujeto, ¿no? Pero, te reitero, lo más importante para mí en este campo es trabajar las características del agresor más que el de la víctima, porque creo que por ahí puede estar el secreto en estas circunstancias, sobre todo en los niños, más de que lo que pasa en violencia de pareja, que por ahí trabajamos el vínculo. Entonces sí es importante la víctima como el victimario. En los niños yo creo que es mucho más importante el agresor y la estructura familiar del niño, porque si la estructura familiar es una estructura familiar contenedora, supervisada, con límite, en alerta, es poco probable que el niño sufra abuso sexual, abuso físico, abuso o violación. Ahora, si estas cuestiones fallan, que son hoy es el gran tema, la estructura familiar, ¿no es cierto? Y bueno, le da más posibilidad a estos depredadores a tener, digamos, víctimas de fácil consecución. Y estos depredadores, ya que usted los estudia tanto, ¿tienen ese análisis al elegir al niño o es al azar? Bueno, los estudios que nosotros hemos podido recabar sobre el asunto nos dicen que, contrariamente a lo que se pensaba en algún momento, por ejemplo, el tema de la famosa pedofilia, viste que se menciona, uno es el pedófilo, qué sé yo, bueno, la pedofilia es una patología de la personalidad que no está encuadrada como tal en los manuales de psicopatología, pero nosotros sí la consideramos porque
tiene que ver con la forma de ser del sujeto, en tanto consigue cierto placer con un objeto sujeto que no es una posibilidad, una pareja, sino que es un niño con otras características totalmente distintas a lo que puede ser una pareja, digamos. Claro. Lo curioso que el pedófilo se da en el 30% de los ofensores sexuales. O sea que, si bien es una cifra elevada, porque estamos hablando de cada 10 ofensores, 3 que tienen características de esta estructura de personalidad, ¿qué significa? Significa que ese sujeto no puede tener relaciones sexuales con otra persona que no sea un niño. ¿Se entiende? O sea, es así, es taxativo. Este sujeto no puede tener relaciones sexuales con otra persona que no sea un niño. Por lo tanto, estos casos, imagínate que en Inglaterra directamente se hace castración química. Tienen otro, es un sistema totalmente distinto. Nosotros por ahí con estas cuestiones de derecho a veces, bueno, le buscamos como otra mirada, ¿viste? Pero en otros países, los sajones sobre todo, son muy duros con esto, porque además se sustentan en investigaciones. La pedofilia es muy difícil de tratar, no es tan sencillo el modificar el objeto sexual, pero, te reitero, no es el agresor frecuente. O sea, nos quedan 7 personas de la lógica que te digo yo, de cada 10, entre 2 y 3 son pedófilos. Hay entre 7 y 8 que no lo son. ¿Y qué pasa con esos 7 y 8? ¿Qué cosas influyen? Bueno, hay un montón de teorías. Una de ellas habla de, por ejemplo, el consumo de sustancias del alcohol, que yo creo que a veces es un justificativo. Nosotros hemos tenido casos acá resonantes en Córdoba, que los abogados a veces han querido usar la posibilidad de que la persona no tuvo conciencia para cometer el hecho. Lo real es que, como en las investigaciones, lo que se observa es que pueden ser, digamos, sobre todo en el caso de las violaciones circunstanciales, ¿no es cierto? Porque la pedofilia se da en las violaciones, ¿no? Ahora, cuando vos ves el abuso sexual, acá hay otra circunstancia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de familiares, de conductas de contexto familiar que se pueden repetir a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Y que lo más actual es estudiar precisamente las características del contexto familiar de la víctima y este sujeto ofensor que de alguna manera también es víctima de este tipo de contexto, ¿no es cierto? Y hablamos de familias, por ejemplo, con alto aislamiento social, familias donde los vínculos son muy dependientes y culpógenos, o sea, los hijos a veces aceptan este tipo de relaciones por miedo a perder el vínculo, ¿no es cierto? O en estas familias donde hay una confusión de roles tremenda, o sea, la madre no ejerce el rol de madre, sino quizás como de hermana, porque hay una especie de figura paterna de tipo patriarcal, ¿no es cierto? Machista, digamos, sí. Pero machista no el machista que a veces uno ve así sutil, sino el machismo llevado a su máxima expresión de agresión y de propietarización de la estructura familiar, ¿no?